¿Te gustan los relatos? ¿Y te gustan si esos relatos han sido verdaderas historias? Quédate, seguinos y escucha, presta mucha atención a esta historia que por ahí tus padres, tus abuelos seguramente la deben recordar. Es La Matanza en Barrio San Martín. Presta atención. Este fue un caso que generó mucha conmoción en los vecinos y ciudadanos de Barrio San Martín. Por estos últimos días he tenido la posibilidad de hablar con varios de ellos. Me contaron que todavía en las noches frías, en las noches muy oscuras, parecen escuchar los gritos desesperados y de dolor de estas 4 personas que murieron. Y yo te voy a contar desde aquí en adelante lo que ocurrió. Los más memoriosos recuerdan ese gran revuelo que provocó en Córdoba la masacre de Barrio San Martín, o como se la llamó vulgarmente, el caso del hombre que mató por fetas de mortadela. Era mayo de 1959, cerca de la medianoche, cuando José Villalba llegó al almacén, el almacén tan querido y tan conocido de ese barrio. Él era un cliente frecuente, casi todos los días se llegaba a hacer sus compras. Muchas veces, y por la confianza que tenía, aun cuando estaba cerrado, lo solían atender. Una de las tantas veces que recurrió a este almacén, se topó con que estaba cerrado. Por su insistencia, decidieron atenderlo como otras veces. Solo que esta vez fue la peor decisión. 4 integrantes de la familia propietaria del local terminaron asesinados. Villalba, que era un albañil que había terminado de trabajar muy tarde y decidió pasar por el local. El local que se encontraba a unas 20 cuadras más o menos del centro de la ciudad de Córdoba. Una zona habitada por familias trabajadoras, por gente humilde de por entonces. El dueño del comercio era de los Yalovetsky, conocidos, muy conocidos, en el barrio por su actividad. Ante la insistencia de Villalba, que no dejaba de golpear la puerta y de gritar, Jacobo Yalovetsky decidió abrirle. Lo conocía y prefería atenderlo, y que se fuera, que seguir escuchándolo gritar, decirle algunas palabras, en un tono un poco violentas. El albañil compró una botella de vino y unas fetas de mortadela. Pero dijo que se había olvidado la plata y pidió, como otras veces, que se lo anotaran en la cuenta. Era frecuente que este albañil pidiera que le fiaran, a tal punto que su deuda no paraba de crecer. Por esa razón don Jacobo rechazó anotarle el gasto en la famosa libretita. A Villalba el albañil, esa negativa lo puso como loco. Empezó a gritar y a insultar a Jacobo. Ese estallido sí que era inédito, no había pasado nunca antes. Jacobo lo entendía poco. Ese griterío y escándalo
atrajo a algunos vecinos que escuchaban detrás de las paredes y de las puertas, pero también atrajo al resto de la familia. Estaba en esa vivienda detrás del local. Juana Lerner, la esposa de Jacobo, y Bernardo y Saúl, los hijos de tal. Ellos querían saber qué pasaba, pero el albañil no entendía razones, y su furia cada vez creció más y se volvió imparable. Este último sacó del bolso un barrote y emprendió a fierrazos a Jacobo. Acto seguido continuó con el resto y no paró hasta que los mató. Villalba había nacido en Santiago del Estero. Villalba había sido policía. Después llegó a Córdoba, tenía 37 años y estaba casado. El albañil carecía de antecedentes penales y ni siquiera registraba problemas con el vecindario. Al contrario, lo definían como un hombre sociable y muy amable. De golpe, por una botella de vino y un poco de fiambre, el albañil se convirtió en asesino y acto seguido en un triste, pero muy triste, célebre. Acá lo traigo a Villalba, que no es ninguna cachilera. Por una tajante feta de fiambre mató toda una familia entera. Rezaba la chacarera que compuso José Ignacio Chango Rodríguez. El folclorista, que también estuvo preso 4 años por haber matado a su compadre tras la ingesta de alcohol. Años después de haber sido indultado por Juan Carlos Onganía, en 1968, el Chango recordó la masacre en una composición. Él y Villalba habían sido compañeros en la cárcel. Cachilera significaba insignificante, sin valor, de calidad inferior a la normal. Así, en una canción, los crímenes siguieron en la memoria de los cordobeses, incluso una década después de ser cometidos. En la provincia, la masacre de Barrio San Martín no había sido ninguna cachilera. Las dudas, lejos de lo lúdico y cuando lo específico del caso, a la mañana siguiente de la masacre, los vecinos llamaron a la policía, extrañados de que el almacén no hubiera abierto a la hora señalada, a la hora que lo hacía todas las mañanas. Fue cuando los agentes entraron y encontraron con la escena tan terrible y tan horrorosa. Arriba del mostrador todavía estaba el fiambre cortado y en el piso, hecho pedazos, el tubo de vino. Por varias semanas, la investigación se hacía cada vez intensa y no dejaban de tratar de buscar pistas. Un periodista escuchó el apellido Villalba y lo mencionó. Ese fue el punto de partida de la búsqueda del albañil. Algunos vecinos le contaron que trabajaba a la vuelta. Él seguía en la misma obra. No había alterado su rutina. Lo detuvieron en su casa y en paralelo acusaron de ser sus cómplices a 2 compañeros de trabajo. Se lo investigó, pero muy pronto ambos quedaron fuera de la causa.
Claro, esos compañeros no tenían nada que ver con la matanza. Villalba contrató un abogado. Insistió desde el comienzo en que su defendido era un perejil y que la policía lo había apretado para que se hiciera cargo de las muertes. Cuestionó la falta de testigos y de pruebas contundentes, pero nada atenuó la pena que le dictó la Cámara Cuarta del Crimen el 25 de octubre de 1960. Ya en los años de plomo y cuando cumplió los 15 años de reclusión, salió libre y nada más se supo de él. Hasta acá una de las tantas historias reales que pasan en las ciudades, en los barrios, en los campos y que pocas veces son olvidadas, más allá del tiempo que pase. Ahora, es increíble pensar o creer que una persona que no tiene antecedentes y que para la gente puede llegar a ser buena, honesta, humilde, termine de esa manera o cometa tales asesinatos que son probablemente de una persona psicótica, extremadamente loca, fuera de sí. Muchas veces hay algunos dichos que escuchamos, como por ejemplo, uno jamás termina de conocer a las personas. Y yo cambiaría ese dicho y diría, uno jamás termina de conocerse ni a uno mismo. O muchas veces no hemos hecho alguna cosa que después dijimos, caramba, no pensé que lo iba a hacer. Lo que sí les puedo asegurar, que ni ustedes ni yo somos capaces de cometer estas locuras. Es increíble, pero pasan. En la vida, en todos los lugares, en todas las ciudades y en cualquier parte del mundo. Espero que les haya gustado esta historia, que nos dejen su like y sus comentarios. No olviden de suscribirse, no olviden de tocar la campana para más historias como esta que vamos a seguir contando y relatando.